acerca de tres aspectos internos del ser humano. Tres aspectos internos acerca de los cuales son difíciles de tratar, son difíciles de cambiar y difícil que sean transformados. Y eso es justamente lo que muchas veces nos lleva a meternos en varios problemas, ¿sí? Por la falta de poder que el ser humano puede tener para poder dominar o cambiar esas áreas. Pero para que podamos hablar de eso, primero es importante hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 14. La palabra de Dios para todo dice: por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Eso es justamente lo que mencionaba al principio. Dios nos ha llamado, Dios nos ha perdonado a través de su Hijo Jesús y nos ha ofrecido o nos ha dado una nueva vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida que no se puede o no se debería vivir como el mundo vive, sino que tiene que haber una mente diferente, tiene que haber un pensamiento diferente. Si no hay un pensamiento diferente, si no hay una mente diferente, es porque todavía no estamos viviendo la nueva vida que Dios nos ha ofrecido. Ya sea que tengamos 100 años, 80 años, 200 años de cristiano, ya sea que podamos redactar la Biblia de memoria, pero si nuestra vida no hay una diferencia a la vida del mundo, es porque todavía la vida de Cristo no la estamos viviendo. Amén. Continúa el apóstol Pablo y dice, versículo 13, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Finalmente dice Pablo, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros la Biblia redacta y habla acerca del poder del Espíritu Santo, nosotros vemos en la Biblia que nos habla acerca del poder del Espíritu Santo sobre la creación. A través del Espíritu Santo y por su poder Dios ha creado todas las cosas, todo lo que existe. Por el poder del Espíritu Santo es que Dios ha mandado a su Hijo Jesús para que pueda nacer del vientre de la Virgen María. Por el poder del Espíritu Santo, Dios ha levantado a Cristo de los muertos. Por el poder del Espíritu Santo, Cristo fue a sentarse en el trono del Padre. Todo Dios hace y obra a través del poder del Espíritu Santo de Él. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla del poder del Espíritu Santo, hace referencia, dice, a la fuerza divina y sobrenatural a través de la cual Dios obra y opera. Y no solamente, hermano, Dios obra y opera a través del poder del Espíritu Santo, sino que también Dios nos ha dado a nosotros, ha depositado en cada uno de nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que no hay excusa, o no deberíamos tener excusa, porque el poder de Dios está en nosotros. Amén. Si Dios, a través de este ser tan poderoso como el Espíritu Santo, ha podido crear el universo, a través del poder del Espíritu Santo sostiene todo lo que existe, ha resucitado a Cristo de los muertos, ¿no podríamos nosotros vivir una vida cristiana como Dios manda y como Dios quiere a través de ese mismo poder? Si ha podido crear todo lo que existe y sostener todo lo que existe, ¿no podríamos nosotros vivir una vida como realmente Dios quiere? ¿No podríamos nosotros pensar de manera diferente como el mundo piensa? ¿No podría haber una diferencia en nuestra conducta, en mi pensamiento, en mi forma de hablar, en mi forma de vivir? ¿No será posible una diferencia al mundo? Claro que sí. Por eso, como decía al principio, no hay excusas. Porque Dios no solamente ha obrado a través del Espíritu Santo con poder, sino que ese poder ha depositado dentro de nosotros para poder agradar a Dios y hacer su voluntad. La pregunta es, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Me interesa hacer lo que Dios quiere? ¿Nos interesa vivir realmente la vida que Dios quiere que vivamos? ¿O es que no estoy tan interesado por el momento? O un poco sí, un poco no, en parte y en parte no. Por ahora prefiero estar un pie aquí y un pie allá.
Eso ya es una decisión personal de cada uno. Pero Dios quiere y nos ha dado el poder para vivir la vida que Él desea para nosotros. Cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, es algo que va mucho más allá de una teoría, va mucho más allá de un conocimiento teológico o mucho más allá de lo que se pueda llegar a explicar con palabras. Realmente, hermano, no existe palabra en el mundo para poder describir y definir la grandeza del poder que tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero lo suficiente y necesario y lo que nosotros necesitamos, la palabra de Dios nos da a conocer. Al menos lo que nosotros necesitamos. El poder del Espíritu Santo es algo que se siente. El poder del Espíritu Santo nos ha sido dado por Dios. No para que nosotros seamos espectadores de ese poder, sino para que nosotros podamos experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Para eso es el poder del Espíritu Santo. No sé usted, pero yo deseo experimentar, conocer ese poder del Espíritu Santo en mi vida cada día. ¿Sabe por qué? Porque hasta que Cristo venga voy a estar lleno de debilidades, voy a tener lucha, voy a tener problemas, dificultades. Y en cada momento, en cada desafío, cada problema que me toque afrontar, es una posibilidad para poder actuar no en mi fuerza, sino para poder actuar usando el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿cuántos desean experimentar el poder? Ahora, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde o en qué áreas de nuestra vida podemos experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios? Nosotros llegamos a considerar que necesitamos ayuda ¿cuándo? Cuando hay algo que yo no lo puedo hacer por mis propios medios. Cuando hay algo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas, entonces digo, no, yo esto no lo puedo hacer. Que me ha roto el auto, por ejemplo, esto yo no lo puedo hacer. Necesito llevarlo al hermano Roberto, porque el hermano Roberto sí sabe lo que tiene que hacer. En nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Entonces ahí, en esas limitaciones, en esas cuestiones que nosotros no podemos hacer nada, que no podemos dominar, que no podemos cambiar, es ahí donde necesitamos o donde podemos experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos hasta ahí. Entonces, existen tres aspectos en la vida del ser humano o tres cualidades o características internas que son muchas veces indomables a ojos humanos, que son muchas veces incontrolables, que son muchas veces inconquistables. Y hasta quizás podemos decir que son áreas en nosotros que son muy salvajes. E incluso, hermano, si nosotros nos comenzamos a mirar, a analizar hacia adentro de nosotros mismos, hay cosas que nos debe dar miedo a nosotros mismos. Porque dice la Biblia que nosotros estamos inclinados no a hacer lo bueno, sino que estamos inclinados a hacer lo malo. Es por eso que muchas veces nos cuesta tanto estar aquí. Por eso que muchas veces nos cuesta tanto aceptar o vivir la vida que Dios nos ofrece. Nosotros, hermanos, en nuestro interior no somos ángeles bonitos y celestiales. Amén. El único ángel es el hermano Ángel. Él es la excepción. Después todos nosotros no somos ángeles. Amén. Y cada uno de nosotros, hermano, dentro de nosotros, esto tenemos que entender. Para que yo pueda reconocer que necesito la ayuda, que necesito experimentar el poder del Espíritu Santo, necesito reconocer primero que tengo partes oscuras en mi vida, en mi corazón, en mi interior. No en el hermano, déjelo al hermano, al esposo, a la esposa, nos vamos a enfocar en cada uno de nosotros, porque somos el problema. Somos parte del problema, somos parte de lo que nos pasa, somos responsables de lo que nos sucede. Entonces tenemos partes oscuras. Y esas partes oscuras no son mínimos o ínfimos detalles. Encima, las partes oscuras que tenemos dentro de nosotros son las partes principales y son las partes más importantes del ser humano, de las cuales depende nuestra vida, de las cuales depende nuestro éxito o nuestro fracaso.
son partes de las cuales depende la paz, la felicidad, la ruta. De eso depende todo. Y para el colmo, esas son las partes más oscuras. Pero para eso, Dios ha enviado su Espíritu Santo. Para eso, Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha dado la unción. Dios nos ha revestido con las armas espirituales para poder vencer y obtener victoria. Gracias, Señor. La primera parte, la primera área oscura que nosotros tenemos, con las cuales debemos luchar y que a veces se hace algo tan indomable y tan difícil de controlar, es el corazón del ser humano. Porque Dios, a través de su palabra, no nos ve a nosotros como quizás el mundo nos ve. ¿Cómo Dios ve el corazón? Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso somos nosotros. Ese soy yo y cada uno de los que estamos aquí. Ese es nuestro corazón. Entonces, hermano, nosotros como personas, como seres humanos, vamos mucho más allá. Mejor dicho, nosotros debemos tener esta mirada en la persona. La persona, hermano, va mucho más allá de un cuerpo bonito, va mucho más allá de una cara bonita, de una sonrisa bonita o de unos ojos bonitos. Lo que nosotros debemos aprender a mirar es el corazón. Por eso es que muchas veces el hombre y la mujer, en el momento de formar una familia, fracasan. ¿Por qué motivo? Porque evalúa o porque lo más importante son las características externas. Lo más importante es que tenga un buen cuerpo, una buena cara, una cara bonita, una sonrisa o unos ojos. Pero ¿cuánto dura eso? Y lo que al final del día va a terminar importando, que es lo que va a trascender por la eternidad, es el corazón. Pero ¿qué problema? Porque ahora la Biblia me dice que lo que es eterno, lo que va a perdurar, es perverso y es engañoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir: yo creía que era una cosa, porque parecía esto, parecía aquello, parecía bueno, parecía y parecía? Bueno, el problema es que te has llevado por la apariencia, y la apariencia engaña. ¿Amén? Entonces dice Jeremías que el corazón es engañoso, es corrupto y está inclinado al mal. ¿Y sabe qué, hermano? Nadie puede ganarse el corazón o cambiarlo por sus propios méritos. Aquí es donde muchas veces nos enfrentamos y nos chocamos la cabeza contra la pared una y otra vez. ¿Por qué? Porque intentamos cambiar a la persona por nuestras propias fuerzas. Intentamos que la persona cambie por nuestros propios méritos, por lo que yo le impongo, por lo que yo le digo o porque yo le pido que cambie. Y eso no va a pasar. Gloria a Dios. Perverso y corazón, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? En otras palabras, ¿quién lo cambiará? Ahora usted imagínese, yo tengo un corazón perverso, un corazón engañoso y inclinado al mal. Y resulta que mi corazón, que es malo, quiere cambiar a la otra persona que tiene el mismo corazón. ¿Cómo podría? No se podría, no tiene ni siquiera lógica. Pero sin embargo, eso es lo que muchas veces intentamos. Ni siquiera yo estoy pudiendo cambiar mi corazón y estoy exigiendo que el otro tiene que cambiar. Yo no puedo cambiar y llevo 20 años en la iglesia y quiero que él cambie. Ni siquiera yo puedo cambiar mi vida todavía. ¿Me va siguiendo? Nadie puede ganar el corazón o cambiarlo por sus propios méritos. Escuche esto, hermano. Ningún líder, ningún pastor, ningún predicador, ningún profeta tiene el poder para cambiar el corazón de las personas. Si nosotros como liderazgo de la iglesia o como ministros no entendemos esta parte, vamos a vivir frustrados y vamos a vivir decepcionados. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo el hecho de pasar aquí tengo el poder para cambiar el corazón de ustedes, no voy a ver resultados y me voy a frustrar. No voy a ver resultados porque no sé cuántas veces le voy hablando, yo no sé cuántas veces le voy predicando, le voy enseñando lo mismo y vuelve a hacer lo mismo. Es que no depende de vos.
Es que no depende de que yo esté parado aquí y esté enseñando, predicando. Porque yo no tengo el poder para cambiar los corazones. Y eso es lo que finalmente muchas personas en el liderazgo se terminan frustrando. ¿Por qué? Porque no ven resultado. Porque ellos quieren, hoy ha llegado la persona a la iglesia, al grupo, y yo quiero que ya cambie su vida. No, no somos Dios. No nos corresponde a nosotros cambiar la vida de nadie. A veces ni siquiera puedo cambiar la mía. ¿Qué voy a pretender cambiar al otro? Todavía tengo muchas cosas por cambiar y con las cuales lucho. ¿Por qué le voy a imponer al otro lo que yo no puedo hacer? Bendito Dios. Eso es por lo que chocaba Jesús con los fariseos. Nosotros, mis hermanos, podemos ganarnos el oído de las personas para que nos escuchen. Podemos llamar su atención en sus miradas para que nos presten atención. O incluso podemos captar la atención de todo el pueblo o de algunas personas para que escuchen lo que estamos diciendo. Pero ¿sabe qué? Sus corazones siguen siendo resbaladizos a todo lo que usted le puede decir. Usted le puede hablar. Hay una frase que dice que hay personas que usted le habla y al parecer le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, ¿por qué pasa eso? Es como si fuese que todo lo que usted dice le resbala y le da lo mismo. Es como si fuese que nunca le hubiese hablado nada. Un predicador, Charles Spurgeon, dice lo siguiente, escuche esto. El corazón es un pez que a todo pescador cristiano le resulta difícil de pescar. Habitualmente lo saca del agua. Sin embargo, dice, por ser tan resbaladizo el corazón del hombre, como una anguila, se pierde entre sus dedos y al final se le escapa. No importa cuánto nosotros intentemos que la persona cambie, no lo vamos a lograr. Al final del día lo vamos a ver a la persona haciendo lo mismo, cayendo lo mismo, diciendo, hablando lo mismo. Porque tenemos una mala expectativa acerca de lo que el cambio de esa persona debe ser. Ahora usted imagine y piense cuántas decepciones, cuántas dificultades, cuántas frustraciones nos hemos llevado muchas veces. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el cambio que yo quiero en esa persona. Porque vengo esperando, vengo insistiéndole, vengo hablándole, vengo aconsejando y no pasa nada. Es que no va a pasar nada. Porque no tienes el poder para cambiar a nadie. No está en nosotros el poder de cambiar a las personas. Usted, ¿cuántas veces hemos escuchado por ahí que generalmente se dan en pareja? Ha habido un problema en la pareja, vamos por ejemplo un engaño, hubo un engaño, hay una separación y después dice, bueno, vamos a volver de nuevo, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que cambie. ¿En serio? O sea que la persona tiene la esperanza que el otro pueda cambiar ese corazón perverso, malo, inclinado a lo mal, que pueda cambiar simplemente por una condición que ella o él ha puesto, de que no vuelva a hacer lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice la Biblia que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque el hecho, hermano, de que nosotros condicionemos a la persona y le pongamos reglas de pie a cabeza o lo atemos en nuestro cinto, eso no garantiza el cambio. Usted lo va a soltar del cinto y ¿a dónde va a ir? A hacer lo nuevo. Y usted no lo puede tener la persona toda su vida atada al cinto. En algún momento lo tiene que soltar. Y en ese momento que usted lo suelte, va a volver lo mismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted lo haya llenado de reglas, de condiciones, no le garantiza el cambio de nadie. Por eso que nos frustramos. Por eso que fracasamos. Porque yo trato de imponerlo de que la persona cambie por mis propias fuerzas. Usted imagínese una roca. Una roca y el agua, cuando el agua corre, comienza a fluir constantemente por una roca, la roca comienza a generar algo que se llama como un moco, algo verde. Y eso es bien resbaloso. Bueno, así son sus palabras, así son sus consejos, así son sus principios y la regla que nosotros tratamos de imponer a la persona para que pueda cambiar. Todo le va a resbalar. Nuestro consejo y nuestras palabrerías, nuestras condiciones, nuestras reglas serán como el agua en la roca. Simplemente va a resbalar. No va a causar ningún impacto.
¿Por qué? Porque no tenemos el poder para hacerlo. No está en nosotros el poder de cambiar. Usted imagínese cuánto tiempo puede durar una motivación en una persona que espera ver cambio en el otro. Quizás una semana, quizás un mes, y voy a estar y voy a hablar, le voy a aconsejar y voy a orar y lo voy a llevar para acá, para allá, para el evento, para todo lado, esperando que cambie. Pero el resultado, ¿cuál va a ser? Que en algún momento va a decir, listo, me has cansado. ¿Y cuáles son las palabras? Este no cambia más. Esta no cambia más. Siempre vas a ser el mismo, siempre vas a ser la misma. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hemos estado actuando y tratando de cambiar a la persona por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos. No somos dioses. Pero nosotros queremos ponernos en ese papel de Dios y que la persona cambie. Pero sin embargo la Biblia dice, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es su fuerza, no es la palabrería, no es los gritos, no son los insultos que usted pueda generar a la otra persona lo que lo va a cambiar. Usted le puede decir que es un animal, usted le puede decir que es una bestia y eso no lo va a cambiar. Más lo termina lastimando y se termina lastimando y haciéndose daño a usted. El hecho de que usted lo trate mal, lo insulte, lo humille para que pueda hacer cuenta de lo que ha hecho, no lo va a cambiar. Porque los insultos no cambian a nadie, ¿no? ¿Sí? Si aún nosotros, hablando de la palabra de Dios, orando por esa persona, aún así no puede cambiar, ¿cómo creemos que insultándolo, humillando, denigrando a la persona, menospreciándolo por lo mal que ha hecho, va a poder cambiar? Peleamos mal. Por eso nos frustramos, por eso no ganamos batalla. Por eso nos sentimos que hemos fallado, nos sentimos fracasados, porque no vemos el resultado que nosotros queremos ver, el resultado de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos. Pero gloria y gracias a Dios. Diga conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Que el cambio sí se puede y es posible. Pero no por nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios que obra y actúa en nosotros. Es por el poder del Espíritu. Entonces, ¿en manos de quién debemos dejar a esa persona? ¿O en manos de quién debo dejar mi vida? ¿O en manos de quién esa persona que yo quiero que cambie? En manos de Dios. Deje que el Espíritu Santo haga su obra. Deje que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer. No trate de ayudarlo. Él no necesita su ayuda, solo necesita que nosotros podamos confiar, podamos perseverar y podamos creer que Él con su poder, a su tiempo, va a actuar en esa persona y va a generar los cambios. Pero no es usted, es el Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder para cambiar, para transformar la vida. De esa manera, las cosas serán diferentes. Vamos a poder sobrellevar mejor a esa persona. Porque ahora ya no voy a estar luchando yo tratando de imponerle reglas, ya no voy a estar luchando tratando de ponerle condiciones para que no vuelva a hacer lo mismo, sino que ahora yo confío en él. Usted imagínese una persona que engaña en el matrimonio. Y entonces uno de los cónyuges dice, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, no haga esto, no haga aquello, no haga esto, y le impone un montón de reglas. ¿De verdad cree que eso va a cambiar? ¿De verdad? Lo puede tener en el bolsillo todo el día, pero en algún momento va a volver lo mismo, porque nuestras reglas, nuestras condiciones, o lo que nosotros tratamos de imponer, no va a cambiar la persona. Encomiéndelo en las manos de Dios. Ore por él, ore por ella. Que Dios lo guarde, que Dios obre, que Dios intervenga en ese momento. Confíe en el poder de Dios. Aleluya. Pero a veces nosotros es como si fuera que confiamos en el poder de Dios solo para algunas cosas. Si estoy enfermo, yo creo que Dios me puede sanar. Si estoy triste, yo creo que Dios me puede consolar. Pero si te están engañando, ¿ya no crees que Dios puede intervenir?
¿No crees que Dios puede ganarte? ¿No crees que Dios puede traer convicción de pecado en ese momento sobre esa persona para que no lo haga? Y así, hermanos, nos ahorramos enojo, nos ahorramos ira, nos ahorramos discusiones y vamos a poder disfrutar mejor la vida. ¿Pero por qué? Porque yo ya no estoy confiando en mis reglas. Yo ya no estoy confiando en todas las leyes que yo le impongo a la persona, sino que ahora yo le encomiendo al poder de Dios y al poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 4, dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Mi amado. Cuando mi amado toca el corazón, dice, cuando mi amado tocó, mi corazón se conmovió. Es el amado, es el Señor. Lo que nosotros debemos hacer, orar: Señor, toca ese corazón. Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Padre, que tu Espíritu Santo obre en su vida, en su mente. En segundo lugar, hay algo más difícil todavía. Hay algo más difícil de doblegar del ser humano, algo más difícil del corazón y que está dentro de nosotros, y es la voluntad. Así como nosotros no tenemos el poder para cambiar el corazón de la persona, tampoco tenemos el poder para doblegar o cambiar la voluntad de la persona y que pueda tomar una decisión hacia donde yo quiero que tome, hacia donde yo quiero que vaya. No lo podemos hacer. Y qué tremendo, porque son cosas esenciales en la vida de la persona. Dice: la voluntad es la facultad interior que le permite al ser humano decidir, elegir y actuar libremente. Absolutamente nadie tiene autoridad sobre la voluntad de su prójimo o de su hermano. Aunque sea su esposo, aunque sea su esposa, aunque sea su hijo, no tenemos poder, no tenemos autoridad sobre la voluntad de la otra persona. Hay un proverbio inglés muy lindo que dice: un hombre puede llevar al caballo a la laguna. Escuche, un hombre puede llevar al caballo a la laguna, pero 100 hombres no pueden obligar a ese caballo que tome agua. No pueden 100 personas, y aunque sean 1000 personas, nunca van a poder obligar la voluntad de ese animal para que tome agua si él no quiere tomar. Entonces, hermanos, nosotros podemos aconsejar, podemos guiar, podemos enseñar, pero no tenemos la autoridad, no tenemos el poder de decidir por la voluntad de esa persona. No podemos inclinar la voluntad de esa persona para donde nosotros queramos que vaya. Pero el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Cuánto necesitamos, hermano, aprender a descansar? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo lo hace? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Usted imagínese, humanamente hablando, que yo quiero que una persona tome una decisión que a mí me conviene o que yo creo que es lo mejor. Y no hay forma que esa persona pueda cambiar, porque yo no tengo el poder para eso. La única forma de que yo pueda hacer que la persona doblegue su voluntad o haga lo que yo quiero es a través de manipulación, es obligándolo a hacer algo. De hecho, eso no sirve para nada. O podemos amenazarlo. ¿Pero de qué sentido tiene? Se ha visto muchas veces a través de la historia que lamentablemente cuando hay veces que alguien quiere que la persona haga algo y cuando esa persona se resiste, entonces se llegan a tomar otras medidas mucho más fuertes, ya sea tortura, ya sea golpearlo, ya sea desestimarlo, hacer muchas cosas, hacerle daño para que al final pueda terminar doblegando su voluntad y hacer lo que yo quiero. Pero eso no sirve de nada. He escuchado esa frase que dice, a veces las parejas, aquí no, gracias a Dios, creemos que nunca va a pasar, no vamos a escuchar esa frase: ¿sos mío o no sos de nadie más? Y entonces cuando eso no pasa, ¿en qué termina? En homicidio. ¿Por qué? Porque esta persona, tratando de que el otro o la otra persona lo elija como su compañero, otro dice, no quiero. Y ante esa
iniciativa del otro, ante esa negativa, perdón, entonces de cualquier forma yo tengo que hacer doblar esa voluntad para que haga lo que yo quiero y te quedes conmigo. Así somos nosotros. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Pero sin embargo el Espíritu Santo de Dios no obra de esa manera. Dice el libro de Oseas capítulo 11, versículo 4. Cómo el Espíritu Santo doblega nuestra voluntad. Dice la Biblia al día: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. En el libro de Hechos, capítulo 2, nosotros tenemos la predicación del apóstol Pablo. El primer mensaje, el primer discurso de Pedro, después de que Cristo ha resucitado. Dice la Biblia que Pedro, cuando predicaba, le decía a los judíos: ustedes son los que lo han condenado a Cristo Jesús. Ustedes lo han condenado, ustedes son los culpables. Pero Pedro dice: pero sin embargo Dios lo ha resucitado. Escuche esto, y dice la Biblia que ante esa predicación de Pedro, cuando Pedro se estaba haciendo responsable de la muerte de Cristo, dice que ellos reaccionaron. Dice la Biblia que sus corazones se compugieron dentro de ellos y dijeron: ¿qué debemos hacer entonces? Ahí vemos la obra del Espíritu Santo cambiando la voluntad de la persona para inclinarla hacia los propósitos de Dios, para inclinar la voluntad humana no para el beneficio de Dios, porque Dios no necesita de nosotros. Entonces el Espíritu Santo doblega nuestra voluntad para nuestro beneficio, para nuestra bendición y para poder conocer a Dios, para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado, para librarnos de las cadenas de opresión. Para eso el Espíritu Santo doblega nuestra voluntad para nuestro propio bien, no para su beneficio, porque Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos ser libres. Amén. Entonces vemos un claro ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Dice la Biblia que Pablo odiaba a la iglesia y los quería ver muertos a todos los cristianos, hasta que Cristo se le apareció en el camino y su vida, su voluntad fue cambiada, fue transformada por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermano, aún por nuestra voluntad debemos orar que el Espíritu Santo pueda intervenir. Porque ni siquiera nosotros mismos vamos a poder cambiar nuestra propia voluntad sin la intervención del poder del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor, por su palabra. Pero hay algo mucho más obstinado todavía. Y esto creo que debería darnos un poco de miedo. Hay algo mucho peor todavía que un corazón endurecido y que una voluntad que no se doblega. ¿Y sabe qué es? Nuestra imaginación. Esa que vuela, ¿verdad? Esa. ¿Lo conocen? Sí, yo la conozco y lucho cada momento. Ese es mucho peor que un corazón endurecido y una voluntad que no se quiera doblegar. Dice la imaginación. Entonces, ¿es buena o es mala la imaginación? ¿Debemos pedir a Dios que la quite o que la deje? ¿Qué dice usted? Que la deje. La imaginación, dice, es la facultad de la mente humana que permite formar imágenes, ideas o representaciones de cosas que no están presentes en los sentidos. Es un don divino que nos permite ver más allá de lo presente, que nos permite ver más allá de las dificultades, que nos permite ver más allá de los problemas. Es como tener fe. ¿La fe qué es? La fe nos permite ver más allá de lo que nosotros estamos pasando, más allá de nuestras necesidades. Esa es exactamente la imaginación. Dice, por ella podemos visualizar cosas que aún no existen e incluso nos ayuda a prever consecuencias. La imaginación. Es tan grande el poder de la imaginación, es tan grande esa capacidad que Dios nos ha dado, que aún a través de la imaginación nosotros podemos pensar, meditar acerca de Dios. A través de la imaginación nosotros podemos contemplar la hermosura acerca de cómo es Él.
acerca de lo que nos espera en el cielo, el trono, los ángeles, que cantamos, que todo es lindo, que es un paraíso. Todo podemos hacer y alcanzar a través de la imaginación. Entonces, mire el poder que hay en nuestra imaginación. Alguien dijo una vez: deseo que mi voluntad esté sometida a la gracia de Dios. Sin embargo, temo que a veces mi imaginación no esté sometida a Él. Así es de peligrosa. Entonces yo puedo tener el deseo, mi voluntad puede estar rendida a Dios, pero mi imaginación puede andar por otro lado. Yo puedo de labios y de hecho estar al lado de mi esposa, abrazar a mi esposa, besar a mi esposa, convivir con mi esposa, pero la imaginación, ¿dónde anda? ¿Con quién anda de la mano la imaginación? ¿A quién lleva a ciertos lugares con la imaginación? Con la imaginación podemos percibir la grandeza, la belleza de nuestro Rey, y nos puede llevar a pensar, a crearnos imágenes acerca de lo infinito, de la grandeza, de la bondad de Dios, todo a través de la imaginación. A veces estamos en oración y nos quebrantamos, o a veces estamos en reunión y nos quebrantamos y lloramos. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación comienza a pensar, comienza a meditar, comienza a crear imágenes acerca de la bondad, del amor de Dios, de la gracia de Dios, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios me ha guardado, y todo a través de nuestra imaginación. Y nos puede llevar a deleitarnos en la presencia de Dios. Pero la misma imaginación, con la misma fuerza, con la misma potencia que nos guía a lo bueno, nos puede llevar y nos puede guiar a las cosas o hechos más oscuros, perversos y contaminados en la vida. La misma imaginación, con la misma intensidad, nos puede llevar a lo más oscuro, a todo lo prohibido, la imaginación. Podemos estar en oración, puedo estar predicando, pero mi imaginación está allá. El poder de la imaginación. Esas son las tres cosas, hermano. El corazón, la voluntad y la imaginación, que difícilmente vamos a poder dominar con nuestras propias fuerzas. Y sin embargo son los tres motores principales en la vida del ser humano. El corazón, la voluntad y la imaginación. La imaginación nos puede llevar, dice, a deseos y a cometer hechos vergonzosos. Todo lo que nosotros hacemos es producto de la imaginación. Algo tremendo que dice Jesús. Jesús dice, porque del corazón sale ¿qué cosa? Los adulterios, la fornicación, los engaños, los homicidios, hurtos. Todo lo malo proviene de la imaginación. Porque ahí es donde nace todo. Si yo quiero proyectar un futuro, si yo tengo un sueño de alcanzar un trabajo, de lograr un estudio, un título, todo yo proyecto en mi imaginación. Porque es la capacidad que Dios nos ha dado. El problema es cuando esa imaginación está siendo manipulada o guiada por el enemigo. Ahí es donde hace la diferencia, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros debemos procurar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Amén. Que la palabra de Dios guíe nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos tener un control, para que podamos tener dominio sobre esa imaginación. Para que no me lleve a las profundidades de la inmundicia, de la inmoralidad y del pecado. El problema es que finalmente lo termino viendo, tomando como algo malo o no tan malo. Y terminamos llamando normal lo que Dios dice, no, está mal. Y para mí no está mal. Ante un corazón perverso e inmoral, ante una voluntad difícil de doblegar y una imaginación tan peligrosa, debemos ir constantemente a la oración. Hermano, no es que nosotros podamos tener 20 años de cristiano y bueno, yo estoy exento de cualquier mala imaginación. No, eso está en nosotros. Nos viene. Yo puedo estar en una profunda meditación de la palabra. Yo puedo estar en un profundo momento de
oración, de intimidad con Dios, cuando ni siquiera no me he dado cuenta. Ni siquiera sé en qué momento mi imaginación ya anda por cualquier lado divagando. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para poder doblegar, para poder someter. Por eso el apóstol Pablo decía, ni yo mismo pretendo haber alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago, prosigo hacia adelante, someto mi carne, someto mi cuerpo, dice Pablo, no vaya a ser cosa que yo quede eliminado. Aquí no se trata de título, no se trata de cargo, no se trata de conocimiento, no se trata de años, no, esto es constante y de cada día. Yo puedo tener 50, 80 años de fidelidad a mi esposa, pero en un momento que yo me he descuidado, la imaginación me va a comenzar a llevar, y me va a llevar, y me va a llevar. Y si yo no pongo un freno, todo termina destruido. Por eso dice Pablo, yo mismo someto mi carne, someto mi cuerpo a servidumbre. No vaya a ser cosa, dice Pablo, que quede eliminado. Corramos en busca de ayuda del poder del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede darnos para que podamos vencer. Corramos, necesitamos oración. Hermano, no hay vida cristiana sin oración. No hay vida cristiana, yo tengo tiempo para todo menos para orar. No existe sobre eso una vida cristiana. Una vida cristiana está trazada por una devoción a Dios. Una vida cristiana está trazada por una dedicación al estudio de la palabra, a la oración. De lo contrario, no es vida cristiana. ¿Por qué? Porque solamente a través de la oración y a través de la palabra es que nosotros vamos a poder recibir el poder que necesito para poder vencer la tentación. Amén. Jesús le dice a sus discípulos, oren, velen para que no caigan en tentación. Pedro se ha dormido y ha terminado cayendo. Lo ha negado a Jesús. Se ha dormido, no habrá. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces terminamos siendo esclavos de los deseos? Y somos cristianos y aún siendo hijos de Dios y aún teniendo buenas intenciones en agradar a Dios. Pero cuando nos damos cuenta ya estamos esclavos y hemos caído otra vez de lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la oración. Porque hemos descuidado de alimentarnos, de llenarnos de ese poder que viene de lo alto. Amén. Hermano, no puede haber un cambio en nuestra vida. No puede haber un cambio en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro prójimo, sin la obra, sin la intervención del poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos comenzar a aprender a depender de Él. Necesitamos conocerlo. Necesitamos acercarnos, que Él nos permita acercarnos a su presencia y decirle, Señor, dame el poder que necesito. Señor, dame la fuerza que necesito. Pero todo eso, ¿a dónde viene? A través de la oración. Amén. No hay vida cristiana sin oración. No hay vida cristiana sin la palabra de Dios. Amén. No puede ser posible. Porque Dios ha trazado que a través de la oración de la palabra vamos a recibir el poder que necesitamos para poder vencer. Si no, vamos a terminar queriendo actuar y cambiar las personas por nuestra propia fuerza. Nos vamos a vivir frustrados, vamos a vivir decepcionados porque no vemos los cambios. Es que nunca vas a ver el cambio. Usted imagínese que ni siquiera nosotros nos podemos cambiar y quiero cambiar al otro. Yo quiero que ya cambie, pero ¿por qué no cambia nosotros? ¿Por qué no cambio yo primero? ¿Por qué no busco primero mi cambio? Al menos para que el otro, mira hermano, en lugar de tratar de imponer que el otro cambie, procuremos cambiar nosotros. Enfoquémonos que el otro pueda ver el cambio. No traten de obligarlo a que cambie. No le impongan nada. Deje que Dios obre. Busque primero usted el cambio de Dios y el otro va a ver el cambio en usted y va a decir, yo también quiero lo mismo. Yo también quiero ese cambio. Si el otro lo insulta, como decía la palabra al principio, no responde de la misma manera. Tiene que verse el cambio en usted primero, para que el otro pueda anhelar y pueda desear. Porque para el colmo, además de que exijo el cambio en el otro, a veces el otro ve mala conducta o un mal testimonio en mi vida. No sirve de nada. Como si fuera poco que no podemos cambiar, tenemos una mala conducta, un mal testimonio. Seamos cristianos de hechos. Seamos cristianos con una vida de testimonio. Póngase de pie, por favor, esta noche. Vamos a orar. Gracias por tu palabra.